por Unión Radio. En esta parte del programa queremos analizar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos a partir del año 2025. El 10 de enero, como saben, empieza un nuevo periodo presidencial en Venezuela y el 20 de enero asume Donald Trump la presidencia en Estados Unidos. Para analizar todo este tema tenemos con nosotros a Diego Sequera. Él es muy conocedor del tema de Estados Unidos, las relaciones con Venezuela. Él es investigador del portal Misión Verdad. ¿Cómo estás, Diego? Un gran placer, un gran gusto conversar contigo. Hola, Karen, buenos días, saludos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Bueno, ¿cómo crees que estarán o serán las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 10 de enero, cuando empieza un periodo presidencial en nuestro país, y a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump vuelve a la Casa Blanca? Bueno, todavía puede verse como una gran incógnita de cara al futuro, a lo que pudiera esperarse, pero bueno, tenemos por supuesto en primer lugar los antecedentes, ¿no? Uh-huh. De un primer gobierno Trump, y luego tenemos los movimientos más recientes, tanto de la transición del Trump como de el sistema, vamos a llamarlo así, la órbita en torno a los demócratas y lo que están haciendo en buena medida para dejar condicionado todo el panorama, no solo el venezolano, para la llegada en materia internacional, quiero decir, para la llegada del 20 de enero la presidencia de Trump. Sin embargo, bueno, o sea, hay dos grandes movimientos que son suficientemente descriptivos como para tener con qué ir pensando, ¿no? El primero de ellos, por supuesto, cosa que era más o menos esperada, era el nombramiento de Marco Rubio como secretario uh-huh. de Estado, que por supuesto, quizás de todos los recuerdos desagradables y ominosos de esa primera administración Trump, él es el protagonista. Y luego hace 3 días, la designación de Rick Grenell uh-huh. como el enviado presidencial para misiones especiales del presidente Trump, ¿no? Uh-huh. Ya hay una diferencia importante de estilos y de visiones también. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre Grenell y Marco Rubio? Y además, ¿quién va a tener la batuta ahí? ¿Grenell está por encima de Marco Rubio? ¿Cómo se va a entender? ¿Qué significa esa designación de Grenell? A ver, en primer lugar, Marco Rubio es un republicano muy del establishment, de la corriente conservadora. Hay que tomar en cuenta que Marco Rubio ya no se frente a otro más. Ajá, tenemos falla en la comunicación con Diego. Vamos a restablecer la comunicación con él. Nos estaba comentando de estos movimientos que ha tomado el presidente electo Donald Trump con la designación de Marco Rubio como su jefe del Departamento de Estado, como el secretario del Departamento de Estado, es decir, el que lleva la diplomacia de ese país, y de Rick Grenell como enviado para misiones especiales, y misiones especiales directamente, concretamente Corea del Norte y Venezuela, se señala, es decir, está colocando en el mismo eje a Venezuela y a Corea del Norte. Y el recuerdo también que hay de Corea del Norte, más allá de la retórica, fue ese gesto que hizo Donald Trump de llegar directamente a ese país para conversar con Kim Jong-un. Tenemos de vuelta con nosotros a Diego Sequera. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Karen, disculpa la falla ahí. No te preocupes. No sabemos por dónde vino, pero ahí va. Pero la hemos superado, eso es lo más importante. Claro, exactamente. Diego, cuéntanos, nos estabas comentando la diferencia entre Marco Rubio y Rick Grenell. Sí, yo no sé en qué encrucijada se metió Marco Rubio y qué clase de pacto del diablo hizo con el diablo para hacer la figura evolucionada que es ahora. Rubio quizás sea el único de todos los nombrados que tiene un proyecto propio. Uh-huh. En esa medida, el proyecto, vamos a decirlo, se centra fundamentalmente en como que cerrar, o sea, volver a traer la industria a Estados Unidos, en renacionalizar dentro de los Estados Unidos, en la medida de lo posible, los capitales, en usar al hemisferio occidental, es decir, a toda América Latina también como base para esto,
y y eso no incluye necesariamente el uso de instrumentos de presión tal como lo entendíamos. Eso no quiere decir que no los vaya a hacer, tampoco que tienen un repertorio muy amplio, ¿no? Uh-huh. Pero eso, o sea, lo que quiero decir es que Marco Rubio tiene cierta autonomía o cierta independencia hasta cierto punto respecto a los demás políticos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay la posibilidad de que haya una agenda marcadamente propia, está como de esperarse. Y su agenda, él mismo la ha hecho pública, ¿no? Que tiene como en la mira a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí, y eso no solo lo ha dicho Rubio, lo ha didicho también el Mike Waltz, el actual asesor, el que fue nombrado asesor para el consejero de seguridad nacional de Trump en esta oportunidad, que fue aplaudido por Bolton, por cierto, por John Bolton. Y sí, o sea, en líneas generales es como predecible, ¿no? Respecto a cómo, a pesar de que yo creo que en materia de tanto sustancia como de forma van a variar algunos elementos. Luego tienes a Grenell, que tiene un perfil muy diferente, que viene, digamos, es un converso del mundo MAGA, del mundo America First, del mundo de la emergencia, del movimiento, vamos a llamarlo, en torno a Trump, pues, ¿no? Sí, el MAGA, el Make America Great Again. Exacto, exactamente. Y de esa contraélite, ¿no? Que está emergiendo ahí, que tiene una posición mucho más nacionalista, él es mucho más ideológico en ese sentido. Por contraste, para que tomes en cuenta cierta diferencia, Rubio ha escrito mucho sobre la necesidad de un partido republicano multiétnico, de clase obrera, una cantidad de elementos que, bueno, e industrialista que desdicen, digamos, lo que ha sido hasta ahora el consenso. Y eso también permea todo esto. Pero volviendo a Grenell, Grenell además va a ser como que o sea, es muy difícil que no lo sea, un traductor fiel de lo que decide o quiera hacer Trump. Ya en lo ideológico hay diferencias de forma, ¿no? Además que Grenell es, bajo cualquier estándar, otro arribista. Por lo tanto, él tiene que obligatoriamente quedar muy bien con su jefe, pero también claramente Trump está estableciendo un contrapeso y no sabemos cómo va a ser, cómo se va a equilibrar eso, cómo se va a armonizar, pero en algo uno pudiera imaginar que no le está dejando la prerrogativa final al propio Rubio respecto a qué decisiones en materia de política exterior y específicamente en política hemisférica. O sea, hay una experiencia previa, una experiencia que incluso obviamente para Venezuela fue terrible, abrumadora, fue inmerecida, pero también lo fue para él. O sea, si uno revisa la literatura que nació de esos días, o sea, los dos grandes libros de memoria, ¿no? Por el propio psicópata John Bolton y el de Mark Esper, el secretario de Defensa, que es un poco más equilibrado. Ambos lo que hacen también es como poner sus barbas en remojo, como limpiar su imagen respecto a lo que hicieron o dejaron de hacer durante la administración Trump. Pero y el de Pompeo también, ¿no? Y ahí no me acuerdo en cuál de estos libros, pero en uno de ellos dice que Trump había perdido como el respeto por aquella facción de la extrema derecha venezolana que llegó hasta Estados Unidos en la época de Juan Guaidó, correcto, a decir, bueno, ayúdennos, ¿no? Y Trump como que les pregunta, bueno, pero ¿qué van a hacer ustedes? Y Guaidó les dice algo así como que, bueno, no, necesitamos que nos manden los soldados estadounidenses. Y Trump le dice, bueno, pretenden que le hagamos la tarea, ¿no? Quedó como decepcionado. Eso, quien dice lo de la tarea y quien dice es Esper propiamente, ¿no? Pero tanto Bolton como Esper hablan de eso. O sea, Bolton habla de los enormes esfuerzos que tuvo que hacer y sin mucho éxito de mantener a Trump enfocado en Venezuela, de acuerdo a la línea que le estaban imponiendo justamente Bolton, Pompeo, el círculo, la órbita de los neocon, de los neoconservadores, a pesar que Bolton no lo es, ¿no? Pero Pompeo de plano lo es. Y Rubio también, aunque Rubio ha marcado una diferencia con eso. Entonces, ¿cómo crees que llegue Trump a la presidencia? Porque si hay algo evidente es que Trump se fue, volvió a la Casa Blanca y sigue Maduro en el poder. ¿Cómo crees que llegue él con ganas de dialogar o con su plan de máxima presión? Bueno,
también volviendo justamente a lo que estamos hablando de esa literatura y ese recuerdo, y lo que dice Esper, que tú ya comentaste en buena medida, a partir de cierto momento le dices, pero ¿quién es el tipo serio aquí? Guaidó, que me pide esto, que no hace nada y que se parece, él decía, al Beto O'Rourke de Venezuela, que era un candidato ya polvo de la historia en la competencia demócrata del 2020, pero era un personaje histriónico y bastante incapaz, y de ahí la asociación, por otro lado, bueno, un líder que ya considera respetable, que ha aguantado todo esto, que lo ve ya como un par dentro de esa misma lógica de Trump, pues, como de tener interlocutores que tienen que ser gente, tipos duros, pues, tipos que merecen respeto, ¿no? Eso también lo conformó otra asesora del círculo de Trump en algún momento del año pasado. Uno asume que en primer lugar hay un tema de negociación y que la prioridad de la administración entrante es justamente dos temas: migración e inflación, economía. En esa medida es difícil que Trump quisiera cerrar de buenas a primeras algún canal de negociación. Ahora, definir negociación aquí es lo que importa, ¿no? O sea, ¿cómo vas a negociar? ¿Con qué vas a negociar? Y de qué formas y términos vas a producir esa negociación. Y ahí es donde está la interrogante, pero también está cierta predictibilidad, ¿no? O sea, sobre todo en cuanto al estilo de por sí del propio Trump, ¿no? O sea, es decir, una negociación bastante agresiva, con opciones, y me imagino que ir reduciéndolo hasta un canal donde se produzca el interés. El tema migratorio, o sea, está presente. Sí, el tema migratorio parece que va a ser clave, ¿no? Él ya lo adelantó hace un par de días, que dijo que iba a obligar a los gobiernos a recibir a los migrantes que él iba a deportar. Y del caso de Venezuela se refiere directamente a Nicolás Maduro, y eso generó muchas preguntas incluso entre seguidores de un sector político de nuestro país, de la oposición, que dice, ¿qué significa eso? ¿Que él va a reconocer entonces a Nicolás Maduro? ¿Tú qué lectura hiciste? Sí, bueno, exactamente. O sea, Trump no es alguien que se preocupa mucho tampoco por las formas legales, por lo procedimental, por la doctrina de esa mecánica que es como el consenso anterior a lo que va a hacer ahora Trump, ¿no? El consenso me refiero de los 4 años Biden y de los años de Obama. O sea, es decir, el consenso liberal que en realidad ha predominado en todo el sistema de poder en la última década o más de los Estados Unidos, y que ya se produjo. De hecho, o sea, hay un cambio de época, hay una ruptura importante con el retorno de Trump respecto a esas posibilidades. Entonces, esa es otra interrogante, pero también eso es parte del estilo de Trump, generar estas intrigas, estos momentos de incertidumbre para descolocar a los actores, tanto los externos, en este caso Venezuela o América Latina en general, como los internos, es decir, los mismos actores que le sabotearon, porque eso ocurrió, la gestión desde el aparato del Estado, ¿no? Desde funcionarios no electos hasta funcionarios nombrados por él mismo. Piensa de nuevo en Bolton, en Pompeo, ¿no? Entonces, pero es difícil de descartar de buenas a primeras que no quisiera establecer un canal directo, a pesar de que puede valerse de lo demás como mecanismos de presión. Ya vimos también cómo Estados Unidos, como ahorita la administración saliendo en el periodo muerto, que llaman el periodo lame duck, es decir, el periodo en que un presidente sale de la Casa Blanca y otro presidente, sea el partido o su contrario, ingresa, todo el desastre que han estado haciendo. Y en ese desorden podemos tomar en consideración, por ejemplo, la última ronda de sanciones, entre comillas, de Canadá respecto a ciertos funcionarios del Poder Judicial y el Poder Ciudadano asociados a las elecciones. Justamente para ir enturbiando. Lo mismo lo de consolidar, que ya fuera una posición definitivamente oficial, el reconocimiento, entre comillas, de González Urrutia como el presidente que Estados Unidos reconoce, a riesgo de reproducir el mismo error que quizás yo no creo que Trump quisiera incurrir de nuevo, por el costo que político, reputacional, incluso económico, que eso significó para Estados Unidos. No estamos hablando ni siquiera de Venezuela en ese sentido. De ahí que lo de Grenell, o sea, de ahí llega entonces la figura de Grenell a enredar, vamos a decir, un poco más el papagayo, pero que deja claro que hay un interés, una suerte de línea directa. También sobre Marco Rubio, mucho se ha vendido como, bueno, llegó el que va a acabar
con la revolución en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Sin embargo, también hay otras personas que alertan, ¿será que Marco Rubio tendrá el mismo destino que John Bolton? Recordemos que a principios de noviembre Trump dijo sobre Bolton que era un verdadero idiota, pero que fue genial para él durante un tiempo porque con John Bolton, como dice él, estaba totalmente loco, asustaba a sus contrincantes y eso le permitía negociar de una manera más fuerte, como le gusta negociar a Trump. Correcto. ¿Tú crees que ese podría ser el destino de Marco Rubio? ¿Podría quemarse él en este tránsito? Bueno, en primer lugar, Dios te oiga. En segundo lugar, eso es algo que está más claro ahora. Es decir, o sea, esta no es la administración caótica, no es el blooper que fue la primera administración. O sea, no es una película de Mel Brooks. O sea, es de verdad, ahora sí es un cuerpo mucho más organizado. Tienen respaldo doctrinario y operativo por escrito desde varios ángulos, y también queda claro, bueno, un grado importante de lealtad al líder en este caso, ¿no? Y Rubio, por más que se ha ido acercando a posiciones coincidentes, ya han armonizado un poco la relación entre ambos, él no es de estos fieles. Por lo tanto, sí, queda bastante claro también que al que no le sirve va para afuera rápidamente. Es decir, que por lo menos en tanto posibilidad eso está ahí. Sin embargo, Rubio es bastante habilidoso también en ese sentido. Y yo creo que sí, o sea, hay una preocupación respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua, una aspiración respecto a estos tres, pero creo que el principal punto de incomodidad en este momento de Rubio es Brasil. O sea, a nosotros nos tienen de una forma, o sea, como que es lógico, automático que eso está ahí, pero Brasil y su relación con China es una de las cosas que más puede perturbar a Rubio. Ahora, ¿qué dice él? ¿Qué nos describe la posibilidad de cómo se aproxima él? Un artículo que publicó este año en The National Interest, donde habla de América Latina y donde le da un tratamiento, en primer lugar habla muy bien de los líderes que él llama conservadores, que a mí me parece eso discutible, pero entre esos líderes menciona, bueno, a Peña en Paraguay, menciona por supuesto a Milei, menciona a Bukele, y menciona también, entre otros, a Irfan Ali, el de Guyana, que no es que formalmente no es un conservador, viene supuestamente de la izquierda guyanesa. Pero eso ya habla de qué sistema de contrapeso pretende usar y no sabemos cuánto de multilateralismo tendrá esa estrategia en el caso de Rubio. En el caso de Trump queda muy claro la impronta de lo bilateral, que eso escandaliza a todo el mundo y probablemente al mismo Rubio. Y creo que la apuesta de Rubio respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua principalmente va a ser la desconexión, que es su lógica respecto al principal enemigo, el enemigo fundamental de los republicanos en este momento, que es China. Y claro, siendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero en especial Venezuela, una de las puertas de entrada importantes e ideológicas de China, es probable que esa sea una de sus tácticas para ejercer presión, ya no la máxima presión, sino un aislamiento aún más radical, basado en que, bueno, la apuesta euroasiática en Venezuela tiene una fatalidad geográfica, que es que no estamos cerca del movimiento de energía que hay hacia Asia en este momento. Entonces, esa es una de las posibilidades que uno puede esperar de cómo Marco Rubio vislumbra eso, que no quiere decir que armonice con la que está concibiendo Trump. Fíjate otro detalle que no es menor. Los embajadores que ha estado nombrando Trump también, claro, eso tiene que ser aprobado por el Senado, pero los que él plantea para, por ejemplo, Colombia, no son funcionarios diplomáticos ahora, son funcionarios que vienen del mundo de los organismos policiales o de fiscalía, tratando en temas justamente en materia criminal. Eso ya te habla también un poco el approach que pudiera tener el lenguaje que está produciendo en plazas diplomáticas que antes, por tradición, la tenían diplomáticos de carrera, en el caso colombiano sobre todo. Más aún cuando Colombia no tiene exactamente a alguien completamente alineado con Estados Unidos. Hablo del presidente, Diego, o el canciller, por supuesto que sí. Y esto se podría unir también, esto que tú nos hablas de nombrar como embajadores a personas que vienen más del ámbito judicial y del tema policial.
con lo que se ha montado, hay una campaña sin duda alguna sobre el Tren de Aragua, que sí. Yo no digo que el Tren de Aragua no existe evidentemente, pero hay un objetivo político de querer vincularlo al gobierno venezolano. Eso ha quedado claro incluso hace un par de semanas cuando la Fundación Heritage, que es un tanque de pensamiento muy vinculado al Partido Republicano. No, es decisivo, es el que es, o sea, están demasiado engranados en el próximo gobierno. Sí, ¿no? E incluso ellos se jactan de decir que las decisiones, las recomendaciones que ellos hagan, después las toma el Partido Republicano. Y ellos en esa propuesta, en esas recomendaciones sobre el Tren de Aragua, dicen que hay que vincular al Comando Sur, que hay que vincular a Mercosur ahora con la presidencia pro tempore de Milei. Es decir, ¿tú crees que esto sea como el guión perfecto para crear un expediente contra Venezuela? Bueno, o sea, a ver, el Tren de Aragua efectivamente no es que no exista, en Venezuela en particular está bastante golpeado, o sea, son más células que conformaban al Tren de Aragua anterior lo que opera, pero... Y además tenemos el tema de que esa proyección continental que le han tratado de vender obviamente es imposible sin el apoyo de servicios de inteligencia y sin autoridades migratorias por ejemplo en la costa andina. O sea, ¿cómo tú vas a moverte por todos los Andes en una zona altamente vigilada por Estados Unidos sin anuencia en los Estados Unidos? ¿No? Eso es muy demócrata en ese sentido, ¿no? Lo mismo su llegada a Estados Unidos y lo mismo la forma francamente cretina con la que, bueno, supuestamente echamos vinculados al Tren de Aragua, ocupan casas, se graban y todo lo demás. Hay una mano pelúa ahí que me parece a mí que deja hacer justamente para poder después controlar justamente el concepto que se va a tener sobre el Tren de Aragua. Pero me parece que en gran medida fue una base que estaban moviendo los demócratas. ¿Cómo la van a manipular los republicanos? Es una buena pregunta. La aproximación militar y todo eso es la clásica lógica neoconservadora. ¿Qué tanto Trump va a pisar ese peine? Es una buena pregunta también. La posibilidad de que a través del Tren de Aragua, por ejemplo, traten de presionar a Venezuela para incorporar la lista de países patrocinantes del terrorismo está bastante clara. ¿No? Algo que complicaría aún más las cosas en materia legal. Incluso no sabemos, de hecho, este periodo de aquí hasta el 20 de enero... Eso es algo que pudiera pasar, que pudiera hacerlo la administración Biden para enredar aún más el papagayo a la hora de que Trump asuma. A la vez, pero también lo puede usar el mismo Trump o el gobierno o Marco Rubio, o sea, es decir, el Departamento de Estado sin que necesariamente sea la Casa Blanca quien lo designe. Hay una carta ahí. Bueno, Diego, llegamos al final de este bloque. Te agradecemos muchísimo toda tu información y tu análisis. Esperamos contar contigo para una próxima oportunidad. Muy agradecidas. Claro que sí, igualmente. Un abrazo. Era Diego Sequera, investigador del portal Misión Verdad, 9:59 de la mañana. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Al instante. Debate con los principales.